Aquí estamos de vuelta, deseándoles por supuesto una fantástica y bendecida tarde del miércoles 6 de agosto del 2025. Hoy Bogotá está cumpliendo 487 años, como lo dije en el video anterior. Hoy tengo la camiseta de Bogotá puesta, pues nos unimos, por supuesto, desde la distancia a la celebración de ese cumpleaños de la gran capital de nuestro país. En medio de sus problemas, lo dije también anteriormente, Bogotá es única, Bogotá tiene su magia y eso nadie se lo va a quitar. Así que felicitaciones a mi ciudad natal. Nací en Bogotá y hoy la he tenido muy presente, muchos recuerdos en Bogotá. Así que felicitaciones Bogotá. Hoy también se están cumpliendo 1095 días del gobierno del cambio, del primer gobierno progresista y perteneciente al pueblo colombiano. Les decimos bienvenidos, le damos las gracias eternas, totales, infinitas a todos ustedes, como siempre, por supuesto que sí. Hay muchas cosas que tenemos que hablar, ¿no? Por supuesto, todavía queda, como se dice acá en España, la resaca, ¿no? De esas palabras de Gustavo Petro el día de ayer en esa alocución. Muchas cosas se estaban hablando, muchos datos, ¿no? Que sirvieron y nos sirven a todos para tener argumentos, para lograr ese sueño que todos tenemos, es que nuestro proyecto progresista continúe, y eso también lo venimos diciendo, depende de cada uno de nosotros. ¿Cómo es que vamos a hacer nosotros para mover la gente, para llegar a esos 15 millones que estábamos hablando en la consulta popular, y que listo, que consulta popular, que eso tenemos la gente? Pues esa misma cantidad mínimo tenemos que llenar ese congreso de gente decente, alcaldías, gobernaciones también de gente decente, por supuesto la elección de nuestro candidato en esa consulta del pacto histórico y la elección a la presidencia. Son puntos que tenemos muy importantes, y para eso, para hacer esa labor, necesitamos argumentos. ¿Cómo vamos a llegarle a esa gente que mucha gente ni se da por enterada, o esa gente apática, gente que no quiere saber de política, porque si nos ponemos a ver las encuestas, esas encuestas que publican, veamos el dato que no saben, no responden, es una cifra bastante elevada, y de ahí tenemos que sacar gente, así que la tarea es grande, no es una tarea sencilla, es un gran reto que tenemos, y no es por un nombre sino por un proyecto, y sobre todo por nuestro país. Así que vamos pa'lante, porque no hay de otra, para atrás ni para coger impulso. Esperamos también cómo cruzamos todos esos obstáculos que se van a seguir atravesando y seguro que van a arreciar en este último año de gobierno. Uno de los puntos que estábamos muy pendientes era la cuestión, lo que estaba ocurriendo con el paro minero que se presenta en el departamento de Boyacá. También estábamos atentos a ese punto donde se dio esa mesa de concertación ahí en Venta Quemada, donde estuvo el presidente haciendo una alocución. Yo tuve también el placer de estar en esa zona justo cuando fui al puente de Boyacá. De allá hice un video en mi estadía en Colombia, pues paré ahí precisamente donde se dio esa alocución de Gustavo Petro y donde se venden unas arepitas boyacenses deliciosas. Pues allá llegó la ministra Carvajalino, llegó la ministra de Ambiente, la ministra encargada de Ambiente, Irene Vélez, también estuvo el gobernador de Boyacá, Carlos Amaya, también vi a Felipe Harman en esas conversaciones que llegaron a un buen término. Se ha levantado transitoriamente, han permitido el paso de los vehículos porque estaba bloqueada la vía entre Bogotá y Tunja. Recordemos que Venta Quemada está casi en la mitad de ese trayecto entre Bogotá y Tunja, así que se ha permitido el paso de los vehículos, algo muy importante. Ayer hablábamos y escuchábamos unas cifras de 6.000 millones de pesos diarios se estaban perdiendo gracias a esta protesta que se estaba llevando. Imágenes, vimos estas imágenes en ese punto. Si vieron el trancón allá atrás, véalo allá atrás el trancón. Imágenes entonces de esa mesa de diálogo que, como decimos, se dio en Venta Quemada, en un punto intermedio entre la vía
Bogotá-Tunja. Pero lo importante de todo esto, como vemos la llegada de la ministra, del gobernador también, Carlos Amaya, pues es que se habilitó temporalmente el paso, el tramo entre la vía Tunja-Bogotá, en articulación con la Gobernación de Bogotá. Se instaló esa mesa de diálogo con los voceros de ese sector para atender sus solicitudes. Con dignidad cumplimos nuestra palabra y mantenemos el diálogo como medida principal para lograr los acuerdos. Acá vemos más imágenes de esa mesa de diálogo que se dio. Ahí vemos a Harman, a Felipe Harman, también a Irene Vélez, ministra encargada de Ambiente. Pues repetimos entonces la noticia es que se levantaron temporalmente los bloqueos. Esperamos que sea permanente esta levantada de bloqueos y que se levante definitivamente el paro y que por supuesto se atiendan los llamados de los mineros. Y por el otro lado también estábamos pendientes del llamado del campesinado de los páramos, los productores de papa, y la ministra Carvajalino, que ha tenido una gran labor, una maratónica labor, pues también se va a reunir el día de hoy con ambos actores para escuchar sus peticiones, avanzar en el diálogo hacia soluciones que respondan hacia sus necesidades. Lo publica también el Ministerio de Agricultura. Y acá vemos imágenes que volvió a publicar en la propia página del Ministerio de Agricultura. La ministra Carvajalino ya hace presencia en la mesa de diálogo con los voceros de las y los campesinos parameros. Mantenemos los diálogos para dar soluciones que dignifiquen la vida de los territorios, el gobierno del presidente Gustavo Petro. Y aquí vemos entonces más imágenes, ¿no? Vamos a ver entonces cómo termina esto, en qué termina, y que lo principal, que se lleguen a acuerdos, que se cumplan esos acuerdos. Y deseamos pues que ese acuerdo se dé permanente, se cumplan lo que se llegue a acordar, que se atiendan las necesidades de parte y parte. Y eso es lo que queremos, no es necesario tampoco pues llegar a bloqueos. Eso es lo más importante. Supimos también que de esa reunión, escuchando a Carlos Amaya, tenían que irse directo a Bogotá y tenía que volver a Venta Quemada. Hablo de Carlos Amaya. Pues directamente Jaime Raúl Salamanca Torres ha publicado que por instrucción del presidente Gustavo Petro avanza la reunión con el Ministerio de Hacienda, el ministro Edwin Palma, con Carlos Amaya y varios colegas representantes. Hay buenas noticias para los mineros de Boyacá. Esto es lo último que se ha sabido y ahí vemos las imágenes. Por acá vemos con los ministros, efectivamente, ese encuentro, y esperamos entonces lo que deseamos, ¿no? Que se levante el paro, porque, repito, la suma que se estaba hablando era más o menos de 6.000 millones de pesos diarios. Que se den soluciones, primero que todo, por supuesto, ese pacto con el agua. Eso es lo más importante, ya el gobierno lo ha dejado claro y ha sido incluso, pues, obviamente una promesa de campaña. De eso sabemos también mucho, se sabe mucho en Santurbán, allá en Santander, ¿no? Oiga, antes de continuar, una pregunta. Aquí estamos sentados esperando. ¿Cuándo los señores del IMPEC se van a dignar? Si ya se reseñó Álvaro Uribe, si ya está en la prisión domiciliaria, con control de visitas, sin celular, ¿qué ha pasado con eso? Aquí seguimos esperando y por el momento no se ha dado ninguna noticia. Vamos a ver si en el transcurso del tiempo que duremos grabándolo se presenta ese momento, ¿no? No sea que me pase también, como siempre, espero la noticia principal, termino el video y ya listo, lo subo y ¡pim! Se da la noticia. Muchas veces me pasa, pero eso también quería recordarlo, ¿no? Por el momento, nada de nada. Y como lo dije al principio, siguen dándose comentarios, ¿no? Sigue la resaca, como dicen acá en España, pues de esa alocución de Gustavo Petro el día de ayer, con datos que pues desmienten, ¿no? En cierta manera a la oposición, a pesar de que pues también ha sido, pues, ha servido para burlas, ¿no? Ha servido para eso bastante, lo hemos visto también y no dan para más definitivamente esa oposición, pero balances muy positivos se dieron en esa alocución, ¿no? Y dice uno entonces, por ejemplo, cosas resaltar, como que el fortalecimiento de esa economía popular, me parece también importante el cambio que se ha visto en la agricultura, esa disminución que se ha presentado también en la minería ilegal, y lo que destacamos mucho, el aumento del sector agropecuario, y esperamos lo que hablamos, ¿no? La agroindustria en este sector, la agroindustria en nuestro campesinado, que se fortalezca nuestro campesinado, pero son señales de que sí, nuestro país ha cambiado. Y en este caso, pues,
vamos a tomar ahorita, lo voy a mostrar, una reacción de un hombre que llega de los Estados Unidos y llega prevenido. Prevenido como llegamos todos, la verdad. Yo cuando llegué a Colombia tenía miedo. Miedo nunca lo había sentido y eso incluso se lo transmití a mi esposa en el momento que ella estaba, pues, ella iba de camino, ¿no? Iba uno con miedo, ¿no? De que iba a encontrar, después de prácticamente 7 años de haber salido, la última vez, porque yo llevo 20 y pico años fuera de Colombia, pero la última vez que había estado en Colombia había sido hacía 7 años. Entonces llega uno con miedo, incluso miedo en el aeropuerto, miedo de la persona donde vas a llegar, porque desafortunadamente es así, que vas a encontrar las calles pues que te van a atracar, te daba miedo hasta, pensaba, el taxi que tenía que coger, porque yo llegaba solo, a mí nadie me estaba esperando ni nada, en fin, y todo lo que me encontré fue totalmente diferente. Antes mi esposa me regañaba que dejara de estar hablando por ahí por la calle con el teléfono, dando papaya, ¿no? A pesar, pues también tenía mi prudencia, pero me moví por muchas partes del país, afortunadamente bendecido, y no me pasó absolutamente nada. Y eso también, cuando llegué acá, hablaba con mi esposa y decíamos, oiga, todo lo prevenido que estábamos, y mire que yo la verdad no sentí eso que hablaban y que muchas veces se leía o se veía en redes. Pues algo parecido le pasó a otra persona que llega a Colombia después de muchos años viviendo pero en los Estados Unidos, envenenado por la prensa basura, por el uribismo, donde le hicieron creer que el país, en verdad, estaba en crisis, que eso estaba vuelto chicuca, ¿no? Y para nada, no veo la hora. En mi caso, no veo la hora de volver a Colombia. Escuchen esto. Buscando la famosa crisis. Ya llevo 2 meses en Colombia y sigo buscando la famosa crisis. Sigo buscando ese caos, esa zona de guerra, esas ciudades peligrosas que nos vendían a través de los medios de comunicación mientras estaba en los Estados Unidos. Yo le juro que yo estaba cagado del susto de venir a Colombia. Hace poquito llegué de Pasto y me sorprendió ver, por ejemplo, en la terminal de Avianca, todos los vuelos a reventar, todos los vuelos llegan a Bogotá, hacen una escala y allí se reparten los que van para la Cartagena, para Santa Marta, los que van para Cali, los que van para Pasto, los que van para los diferentes destinos. Marica, no les cabía un alma, no había dónde sentarse. Entonces, aparte de que no veo la pinche crisis, veo es un turismo desaforado. Es impresionante cómo cada vez llegan más y más turistas a Colombia. El domingo estuve en Finlandia, Quindío. No había dónde parquear, no había por dónde andar. Esto estaba completamente lleno. Y entonces reflexionaba un poco y a mis 48 años de edad pensaba, ¿en qué época del año o en qué gobierno hubo abundancia en donde las personas dijesen, estamos en el mejor momento, estamos en la mejor economía? Hasta donde yo tengo memoria, siempre los colombianos se han quejado, siempre han llorado, pero también han habido unos colombianos fabricando pañuelos. El tema de la crisis es un tema de actitud también, muchachos. Yo sé que hay personas que viven en situaciones difíciles y no les llegan las oportunidades, y hay muchos lugares de Colombia donde realmente hay situaciones tenaces, yo sé, pero también en muchos de esos lugares la crisis es producto de la mediocridad. Pasado hubo una feria equina en Quimbaya y mi hija sacó un puesto de comidas en la esquina de su casa y en apenas 2 o 3 días generó casi 3 millones de pesos de utilidad, ¿sí? Entonces lo que hizo fue identificar una oportunidad y aprovecharla. Y así sucesivamente he visto personas sacando provecho de las oportunidades.
Entonces también me doy cuenta de que en los Estados Unidos, donde supuestamente están las oportunidades, también hay muchísima gente pobre y personas que solamente su espíritu les alcanza para trabajar en un McDonald's o en un Walmart, en donde el salario mínimo no les alcanzaría para pagar un apartamento. Les alcanza para pagar una habitación, un cuarto, pero para pagar un apartamento no, tienen que juntarse en 2 personas para poder pagar un apartamento, ya sea de un cuarto, porque no les plantas de árboles frutales para un pedacito de tierra que hay cerca del peaje de Tarapacá, y personas que tengan actitud. Yo voy buscando, y entonces, ¿dónde están pues las personas trabajadoras, las personas que quieren trabajar? Oportunidades sí hay, muchachos. Hay que ponerle también un poquito de actitud a la vida, muchachos. Son las palabras de este colombiano, viviendo mucho tiempo fuera del país, ¿no? Actitud, pues también, claro que sí, y se nota, por supuesto que se nota, y se nota bastante. Así que, vamos a ver, me emociona ese video, porque tanto tiempo que estamos viviendo aquí en España. Aquí, por ejemplo, una persona gana 1.300 euros al mes. Ese es como el mínimo, llamémoslo, ¿no? 1.300 euros al mes. Málaga, donde yo estoy, es una ciudad cara. Bueno, de por sí en España es caro, ¿sí? Málaga, por el sitio turístico, por tener el mar aquí cerca y todo ese tema, pues igual que en la costa, allá es también caro. Bueno, un apartamento aquí en Málaga que tenga 3 habitaciones, ¿cierto? Para alquilar, para arrendar, 900 euros. De ahí no se baja. Pues, tampoco estoy hablando de un super apartamento, un supercito, porque ya hablas de 1.500, 2.000 euros un alquiler en esas zonas a primera línea de playa, y como hablan aquí, dicen acá, ¿no? Pero así el promedio, 900 euros un apartamento de 3 habitaciones. Pague luz, pague los servicios, el agua por lo general viene incluido en este tema, el internet, las comidas y tal, así que también aquí alcanzados. Se necesitan los 2 sueldos para poder ir tirando y prácticamente sobrevivir y no darse lujos, porque por ejemplo el español tiene la cuota del apartamento donde vive, ¿no? La hipoteca que llaman. Entonces gana 1.300, por ahí unos 600, 700, lo que equivale más o menos el alquiler, un poquito más bajo, pero por lo general 600, 700 euros de cuota del apartamento donde vive. Ahora, súmemele el coche, entonces otro tanto, 150, 200 euros la cuota del coche, del carro. Un préstamo que haya hecho, es fácil sacar un préstamo por teléfono, 3.000 euros, 5.000 euros, 6.000 euros, hasta un tope. Entonces la cuotica de estos, 100 y pico euros, listo, se acabó la comida, carísima. Nosotros así en promedio, aquí en la casa, que somos 3 y los 2 perritos, más o menos, y eso así, pues sin darnos lujos, en plan ahorro que estamos, más o menos se te pueden ir 600, 700 euros, y eso, por ahí va la cosa, y como les digo, mi esposa y pues, ella sobre todo, bueno, ya mercado lo hacemos en una parte en uno, otra parte en otro, otra parte en otro, otra parte en la frutería, eso es así, hacemos la compra de las fruterías del pakistaní, o si no en un chino, o si no en un supermercado, en otro supermercado que es bueno, en fin, así hacemos la compra acá, porque wow, aquí también las cosas están carísimas. El aceite, pasamos de pagar una botella de aceite, €1, €1.50, €1.90, €2, a 8, 9 euros. Así fue el salto que dio, y todo eso también viene por la problemática de Ucrania. Y estamos en la zona donde se produce el aceite de oliva que tanto gusta, allá en Colombia, que también es carísimo, pues aquí es la zona donde se produce, y aún así, pues, a pagar. Tuvieron que ponerle etiquetas, esa seguridad que le ponen a las botellas de licor, para que no se la lleven, porque la gente aquí no le cocina con aceite de girasol, ni nada. Aquí es con aceite de oliva para todo. Pues se los estaban llevando debajo del saco, pues se lo estaban robando de los supermercados, entonces tuvieron que recurrir a ponerle la seguridad, lo que nunca había ocurrido. Así está la cosa también por acá. Así que bueno, esas imágenes me recuerdan mucho lo que sentí personalmente, por eso las publico, porque
es lo que yo vi, como él también yo me moví en muchas partes, obviamente pues no todo es perfecto, ¿no? Pero no era lo que estaba pintado, lo que se estaba viendo, y esperamos que Dios nos dé la oportunidad de volver pronto a ver cómo se siente. Quiero sentir esa explosión del campo, los precios, si están bajando, si se está manejando eso, quiero sentirlo, quiero vivirlo, y vamos a ver, pues como siempre, los tiempos de Dios, ¿no? Tenemos que esperar para que esta vez no salga todo de una mejor forma. No voy a decir que el viaje anterior fue malo, fue lo mejor que me ha ocurrido, las mejores cosas que me han ocurrido a mí en la vida, fue ese viaje que hice, que me tocó volver por cuestiones que ustedes ya conocen, pero nada, fue a recogerlos, a eso fue que vine, porque el tema de los perritos que ya está solucionado, ya tenemos también la parte del ICA ya solucionada, ya nos falta es dar el paso. Y el paso, pues, esperar también que pase un poco el verano. Mi hijo está aquí en verano y apenas estamos en agosto. Bueno, pero allá llegamos. Eso sí, cuando menos piensen, allá apareceremos. Todo en manos de Dios. Entonces, comparto eso que ocurre, esa experiencia y ese testimonio, también como intro a lo que está ocurriendo, ¿no? Y me refiero a esa derecha, cómo reacciona. Y vamos pasando a otro tema, cómo reacciona y cómo vemos la reacción ante lo que está ocurriendo con Perú, que ocuparon nuestro territorio y no pasa nada, simplemente porque el presidente es Gustavo Petro. ¡Qué miserableza! Es el ansia de hacerle oposición a Gustavo Petro por encima de los intereses de un país. Es que aquí no es de izquierda ni de derecha, papá. Aquí es de soberanía, y que venga la hija de Fujimori a atacar al presidente de la forma que lo hizo, alineada con ese uribismo nefasto, criminal en Colombia, eso no tiene ningún nombre, eso no tiene nombre. Allá en Perú, y me puse a buscar medios en Perú, llevo rato aquí preparando esto, todos alineados a defender a su país, su soberanía y su cuento, estén equivocados o no. Pero que vengan aquí, hasta eso es de una miserableza y es el colmo. Es que el problema va más allá de la jurisdicción sobre la isla. También hay que conocer el tema, ¿no? Pero que no hay ningún tratado donde Colombia le haya reconocido soberanía a Perú sobre esa isla, ninguno. Y ni siquiera el gobierno de Perú está diciendo eso. Las palabras de la hija de Fujimori, esa es la presidenta de la ultraderecha peruana. O sea, y las agresiones verbales hacia nuestro presidente. ¿Qué dice Perú? Que la isla de Chinchirea no es la isla de Santa Rosa, fue asignada a Perú. Y ahora Perú dice que son la misma isla. A pesar de que tienen nombre distinto, quedan en lugares distintos y tienen administraciones distintas. Pero lo que asombra, lo que digo, es ver toda la prensa allá peruana apoyando a su gobierno, a su presidenta, a su país, en el reclamo de esa isla. Y la prensa colombiana, en ese afán de atacar a Petro, no defiende ni siquiera la soberanía, hágame el bendito favor. Y recordemos que es que cuánta tierra hemos perdido. Yo por acá tengo un resumen. En los últimos 200 años, desde la independencia de 1810, Colombia ha perdido aproximadamente el 54% de su territorio original, que abarcaba cerca de 2 millones de kilómetros cuadrados bajo el virreinato de la Nueva Granada. A continuación se detallan las principales pérdidas. La separación de la Gran Colombia en 1830 y 1831, la disolución de la Gran Colombia marcó el inicio de pérdidas territoriales. Los territorios que hoy conforman Venezuela y Ecuador se separaron, reduciendo significativamente el área de la Nueva Granada, la actual Colombia. Listo. Panamá, 1903. Panamá, que formaba parte de Colombia desde 1821, se separó el 3 de noviembre de 1903 con el respaldo de Estados Unidos, que buscaba controlar la construcción del Canal de Panamá por la Carita. La falta de atención del gobierno central colombiano y la guerra de los 1000 días debilitaron la soberanía de esa región. Otro, conflictos con Venezuela. Desde 1830 Colombia ha cedido territorios a Venezuela, incluyendo partes de La Guajira, la zona
entre Maracaibo, el estado de Apure, y áreas entre los ríos Negro y Orinoco. En 1952, Colombia cedió los Cayos de los Monjes, un archipiélago en el Caribe, durante el gobierno de Roberto Urdaneta, lo que también implicó la pérdida de un territorio marítimo. Los tratados y laudos arbitrales, como el de 1891 y 1941, han favorecido a Venezuela en varias disputas fronterizas. Con Brasil, otro poco. Colombia perdió vastas áreas de la Amazonía a Brasil, especialmente a través del Tratado Vázquez-Cobo Martins en 1907 y el Tratado García-Ortiz-Mangabeira en 1928. Estas sesiones incluyeron territorios inexplorados aprovechados por Brasil durante conflictos como las guerras colombo-peruanas. Más cesiones a Perú. Colombia cedió territorios amazónicos a Perú en 1829 y 1922, Tratado de Salomón-Lozano. Y 1934, Protocolo de Río de Janeiro, que es el que precisamente está saliendo en la cuestión ahora. En ese Tratado de Salomón-Lozano en particular transfirió el trapecio amazónico, aunque el presidente Olaya Herrera logró recuperar Leticia. Y es que aparte lo grave es que esa intervención de Perú hace y puede originar que desaparezca el puerto de Leticia. O sea que increíble. Con Ecuador. Desde la separación de la Gran Colombia, Ecuador reclamó territorios del sur de Colombia como parte de las provincias de Pasto, Popayán, Buenaventura y Tumaco. Estas áreas fueron cedidas progresivamente durante el siglo XIX, apoyadas por invasiones ecuatorianas y tratados. ¿Cómo olvidar? Pérdidas con Nicaragua. Colombia perdió la costa de Mosquitos en 1894 cuando Nicaragua la ocupó sin resistencia efectiva. En 1928, el Tratado de Esguerra-Bárcena cedió formalmente esa costa a Nicaragua. Además, en 2012, la Corte Internacional de Justicia otorgó a Nicaragua aproximadamente el 40% del mar territorial colombiano en el Caribe, cercano a San Andrés y Providencia. Aunque Colombia mantuvo la soberanía sobre los cayos del archipiélago. ¿Pero por qué? ¿Cuáles han sido las causas principales de esta pérdida de tierra, pues? Falta de presencia estatal. La ausencia de control militar y administrativo en las fronteras permitió ocupaciones por parte de países vecinos. Debilidad diplomática. Los diplomáticos colombianos no siempre utilizaron documentos históricos como los basados en el principio para defender la soberanía. Aparte, conflictos internos, las guerras civiles, la inestabilidad política, como la guerra de los 1000 días, desviaron la atención de la defensa territorial. Intervenciones externas, la influencia de potencias como los Estados Unidos en el caso de Panamá y la presión internacional en otros conflictos contribuyeron también a esas pérdidas. Y todavía hay gente que por atacar al gobierno de Gustavo Petro les importa un bledo y les importa un comino lo que está ocurriendo. Qué tristeza lo que se estaba ocurriendo esta mañana por ahí en Blue y en esos medios miserables. Yo no sé la gente qué piensa ante eso, de verdad, son un asco. Y un asco es como ese Melquisedec. Dice la diplomacia caterpillar de estos tipejos irresponsables como Benedetti y Sade, con el visto bueno del presidente nos pueden terminar mandando una guerra. Si hay alguien que no sabe de diplomática es usted, le responde Armando Benedetti. Y por tener ética caterpillar fue que lo votaron. Yo describí la ruta diplomática para no llegar a una confrontación. Lo que hago es defender la soberanía de Colombia. Si no da frutos esa ruta. Su ignorancia no lo hace ver que Leticia se queda sin puerto por la ley peruana. Por destilar las vísceras es que se vuelve usted un traidor, un apátrida. Escuchemos a Armando Benedetti. Lo primero que hay que hacer es una declaración de Estado del presidente, que me imagino que la hará hoy, en estos días. La otra son los reclamos diplomáticos. Lo tercero es tratar de acudir a la mesa que hay o a la Haya, donde están los tratados. Y si no, lo cuarto se pondría bien feo. Por supuesto que tiene que agotar primero las vías diplomáticas. Esto se tiene que tratar con prudencia. No puede ser el mazo como ese Melquisedec. En Blue Radio, acá dice Sandra Borda. Acabo de escuchar en Blue Radio a alguien decir que hay un acuerdo del 2012 en donde Colombia le reconoce la soberanía a Perú sobre la isla de Santa Rosa. Eso es falso. No hay tal documento y no hay tal
reconocimiento. Esperamos entonces lo que ese pronunciamiento por parte del presidente, que fue los pasos que dio, que se deben seguir, como lo dijo aquí Armando Benedetti. Por allá también vimos a Juan Carlos Lozada hablando, ¿no? El representante Juan Carlos Lozada dijo que el presidente Gustavo Petro cometió un exceso verbal. Exceso verbal nada. Esta gente, de verdad, increíble. Lo dejamos ahí, apuntadito, y pendientes de alguna reacción, alguna nueva reacción por parte de Presidencia de la República. Eso era entonces como los aperitivos, los entrantes del video. Ustedes vieron en la miniatura que decía que Jaime Granados 1.000 millones le pagaba EPM por defenderla. Y todo esto viene de ese documento que vimos, la radicación de la tutela que estaba interponiendo la defensa de Álvaro Uribe. Este es el documento. Despacho, Tribunal Superior Penal, ponente Ramiro Riaño, demandantes Jaime Enrique Granados Peña, Empresas Públicas de Medellín. Aquí lo ven ustedes, ¿no? Jaime Enrique Granados, Empresas Públicas de Medellín, demandados el Juzgado 44 Penal del Circuito de Conocimiento de Bogotá, acción de tutela de primera instancia. Este es el documento que se emitió, ponente y tal. Listo. Nos llamó la atención eso. Y desde ayer veníamos hablando de ese video y he hecho seguimiento a qué pasa, por qué aparece Empresas Públicas de Medellín al lado del nombre de Jaime Granados. Pues esa pregunta también se la hizo León Freddy Muñoz. ¿Por qué Empresas Públicas de Medellín, que es la empresa pública de Medellín, aparece como demandante en la tutela que interpuso Álvaro Uribe Vélez? Y surge la pregunta, ¿estamos pagando con nuestros impuestos la defensa de Uribe? Y ahí entra Isabel Zuleta. Le explico y le informo. Aquí la infamia es que muchos ni se han enterado de que Jaime Granados fue contratado por EPM por más de 1.000 millones cuando era alcalde Daniel Quintero. Fue contratado por EPM para defender a la empresa de nosotros, de Ríos Vivos Colombia. Las comunidades afectadas, quienes realizamos una denuncia penal por delitos ambientales que generó unas medidas cautelares. Hoy la denuncia penal va en citación para audiencia de acusación el 8 de agosto. Hay 3 imputados y las medidas cautelares de protección de la población se extendieron hasta que se termine la hora. Si es que algún día terminan. Entonces, eso es lo que publica la senadora Isabel Zuleta. Granados fue contratado por EPM por más de 1.000 millones cuando era alcalde Daniel Quintero. La pregunta es esa. Entonces, ¿se está pagando con los impuestos de los colombianos la defensa de Álvaro Uribe? ¿Se pagó con los impuestos de los colombianos la defensa de EPM? ¿O de dónde salió el billete para pagar esos 1.000 millones? Y me puse a averiguar. Llegué a esta página. Punto de vista. La vajilla de 1.000 millones. Punto de vista rdb.com. La vajilla de 1.000 millones es un artículo. Acá vemos incluso Granado todavía sin canas. Septiembre 6 del 2020. Esto es escrito por Luis Mauricio Urquijo Tejada. La determinación de los honorarios profesionales de abogado, que ha sido siempre un asunto difícil de valorar y opinar, porque depende de varios factores, dentro de los que se incluyen asuntos éticamente no muy pacíficos, como por ejemplo la capacidad económica del cliente o el prestigio, fama del profesional, y justamente la interdeterminación de esos factores es lo que hace tan difícil saber si unos honorarios concretos son justos o injustos. Se conoció, repetimos esto del 2020, se conoció que EPM contrató al conocido abogado penalista Jaime Granados por la suma de 1.000 millones de pesos para defender a la entidad. Así aparece publicado frente a investigaciones que se adelantan en alguna fiscalía delegada ante la Corte Suprema de Justicia por hechos que se desconocen y que auspician ese contrato que se suscribe por una duración de 4 meses. Tan pronto se conoció ese llamativo contrato, pocos se dieron a la tarea de llamar la atención frente al cual podría ser su justificación. Y solo ese hecho debía ser llamativo por sí solo. ¿Por qué pasa desapercibido ante la opinión pública un contrato de una entidad pública como EPM por valor de
1.000 millones de pesos, como un superabogado. Probablemente eso pasa desapercibido porque partimos de la base de lo que se hace en EPM, excepto la facturación, es correcto porque lo hace EPM, una empresa tan importante y querida seguramente no se equivoca. Además de eso, contratar al doctor Granados es prenda de garantía para lo que sea que se necesite, porque sale a diario en los noticieros y las cosas buenas valen, o como diría el propio gerente de EPM, la estrategia jurídica debe estar con los mejores y los mejores entonces han de ser los más famosos y por supuesto los más caros. Cualquiera de las anteriores ventajas podría ser simplemente válida para cualquier ciudadano en el plano puramente legal y por eso el que tenga que pagar con esas abogacías pues no tiene ningún impedimento formal para hacerlo, porque sus razones éticas escapan a la valoración pública y porque su patrimonio puede ser objeto de la más caprichosa de las decisiones. El problema para una entidad pública es que no puede hacer con el patrimonio de todos lo que un privado, particularmente un multimillonario, haría con el suyo. Eso es lo que encontramos, como repetimos, es un artículo del año 2020, que habla precisamente de ese contrato, ¿no? Oiga, y hablando de EPM, pues Federico Gutiérrez sale ahora aquí, porque EPM y Federico Gutiérrez es tan mal administrador que tiene a esa empresa en pérdidas. Esa empresa que es la joya de la corona de la ciudad de Medellín se le entregó a Fico con balances positivos y hoy va de caída en un 13% y encima con los servicios públicos costosísimos. Escuchemos a Alejo Toro. Medellín. Federico Gutiérrez es tan mal administrador que tiene bajando las utilidades de EPM, oigan, de EPM la joya de la corona. Es que resulta absolutamente increíble que una empresa tan gigantesca, la segunda más grande del país, hoy facturando con Hidroituango, que se le entregó facturando con Hidroituango, con los servicios públicos por las nubes, que la gente ya no sabe si comer a pagar servicios públicos, y aún así caen las utilidades de EPM. El año pasado estaban en 2.9 billones y este año caen el 13,7%, van en 2.5 billones. Y si a eso le sumamos el tema del aumento de los homicidios, de que está por fuera cada que ocurre una tragedia en Medellín, hace poco lo que sucede en Santo Domingo, cuando se caen las cabinas del Metrocable, también está por fuera, cuando se vuelan los pedófilos, al parecer con apoyo de algunas personas, él también está por allá de vacaciones. Medellín al garete, Medellín a la deriva. Por eso es que cae la imagen, menos en una encuestadora que justamente él tuvo de gerente al dueño de esta encuestadora. Termina el representante haciendo encuestadora que él mismo, bueno, ay Dios, así son. Oiga, pero ya que estamos hablando de Antioquia, de Fico Gutiérrez, que Antioquia no es uribista y eso lo sabemos, pero hablemos de ese par, para recordar también que tenemos que llenar el Congreso de gente decente, alcaldías y gobernaciones de gente decente, y por supuesto, llegar a continuar con nuestro sueño progresista. Alcaldías, gobernaciones. Andrés Julián Rendón, ¿qué? Pues le tenemos también su trocito, otro apunte más de corrupción de Andrés Julián Rendón. Desde el desayuno se sabe cómo será el almuerzo, dice Isabel Zuleta. Un condenado por corrupción financió el referendo uribista del gobernador Andrés Julián Rendón. ¿Ah? El comité que impulsa el referendo de descentralización recibió 45 millones de la empresa de Juan Carlos Restrepo Ángel, contratista condenado en 2015 por falsificar documentos para beneficiar nada más ni nada menos al cartel de los Nule. Restrepo fue contratista de la gobernación de Antioquia y después de su aporte, su consorcio, por supuesto, fue premiado con una adición de más de 1.000 millones. Aporta 45 y recibe un contratico de 1.000 millones a un contrato público. El comité también recibió dinero de otro contratista público y de empresas cercanas, por supuesto, al Centro Democrático. Mientras tanto, la oposición decía que la consulta popular era despilfarro. Recordamos, el referendo de Rendón costaría los mismos 700.000 millones de pesos y lo usarían para hacer política. Esto tiene que tener visibilidad. Como diría Pico, plata es plata,
Pero plata es plata. Y después de eso que dice la senadora Isa Zuleta, pues pildorita para la memoria. Junio 2 del 2025, doble rasero. Oposición mueve un referendo igual de caro a la consulta de Petro. Lo publicó La Silla Vacía. Repito, el 2 de junio del 2025. El principal argumento de la oposición para negar la consulta popular convocada por el gobierno de Gustavo Petro es su costo. La registraduría ha calculado que una elección nacional de ese tipo vale unos 700.000 millones de pesos. Según los datos de la senadora Isabel Zuleta, el referendo de Rondón costaría los mismos 700.000 millones de pesos y lo usarían para hacer política. Como el tiempo, ¿no? El tiempo va dando la razón, en un caso, en unas ocasiones a Gustavo Petro, pero el tiempo siempre es el que pone a cada cual en su sitio, ¿no? Eso debe tener bastante divulgación, ¿no? Pienso yo que por supuesto, esos medios no lo van a transmitir, esos medios no lo van a pasar y de eso se trata, calladitos. El colombiano por ahí estará haciéndole ya una columna especial para tapar esto, así son, no es que la pauta, no es que el billete, no es que plata es plata y el colombiano es un medio lagarto de toda esta pauta para lavar la carita, esos están alineados. No le creemos tampoco al colombiano. Pero al que sí le creemos es al ministro Edwin Palma. Pasamos al siguiente tema, y es otro temita que tiene que ver, un temita de actualidad, y tiene que ver con el recibo de la luz. Por la carita, como están acostumbrados, por la carita, siguen robando a los colombianos con las tarifas de la luz. Ayer escuchamos al ministro decir, embalses llenos, agua de sobra, pero igual clavaditos con las tarifas hasta 10 veces más altas. Oiga, y ahorita, ¿qué decía Alejo Toro? Alejo Toro decía lo mismo, en Medellín está ocurriendo lo mismo. Tarifas altísimas, EPM para abajo, y el billete ¿qué? Y mientras tanto, por la carita robando a la gente, ¿no? ¿Cuál es la excusa? Pues una fórmula amañada, lo de siempre, el torcido, el negocio, el business, y aún así siempre hacen ver como si las cosas estuvieran rectas. ¿Me podéis explicar qué es esto? ¿Esto qué es? Ori, que no está acabado, que le falta yeso, le faltan muchas cosas, por ejemplo, que esté recto. ¡Si está recto! Hombre, por favor, póngase aquí. Y es que desde el 2006, 92 billones es la tarifa que han pagado los usuarios en relación a este concepto. Por esa razón presentamos 6 propuestas para transformar el cobro que busca garantizar el suministro energético del país. Escuchemos al ministro Edwin Palma. Es posible que la energía hídrica que hoy estamos botando, hoy estamos desembalsando, más o menos tiene un precio de 80 pesos, que es el precio cero de la energía hídrica, que eso también ojalá pudiésemos revisarlo, porque debería haber posibilidades de que se ofertara por menos de 80 pesos, 83 pesos más o menos. Hemos terminado pagando en determinadas horas de la demanda de este país, la energía está en 800 pesos, es decir, 10 veces más de lo que vale la energía. Esa fórmula tiene que corregirse. Esa es la famosa fórmula en la que ha insistido el presidente, que lo dice una y otra vez, tanto en los coros de ministros como en sus discursos, que es la fórmula que tenemos que revisar. No puede ser que si la energía hídrica en este caso valga 80 pesos, 90 pesos, nosotros terminemos, el ciudadano, la ciudadana de a pie termine pagándola a 800 pesos, a 700, a 500 pesos. Esa fórmula tenemos que intervenirla. Y esa es la fórmula que yo le he pedido incluso a los gremios. He recibido propuestas de algunas empresas, de algunos gremios, y le he pedido a la CRED y a nuestros expertos que tenemos que revisarla. No es posible que el ciudadano, y ahí estamos hablando de 2 medidas, intervención del precio de escasez y en el cargo por confiabilidad. Si intervenimos solo esas 2 medidas, los usuarios van a ver en sus tarifas de energía eléctrica menos precio. Cargo por confiabilidad, que ya estamos viendo, tiene un impacto más o menos del 10% en el costo unitario. Y mire, esta es una ganancia exorbitante. Ahora, esto no pasa siempre, esto depende de la demanda, como está ahí en determinadas horas del día. Pero así sea, en determinadas horas del día, nosotros tenemos que corregir. Eso es un defecto del mercado. Esto no lo podemos dejar a la mano invisible del mercado. Nos toca corregirlo y para eso es el Estado. El Estado no es simplemente un espectador de lo que sucede en los distintos mundos, sino un equilibrador de esa balanza.
desde que llegó el gobierno, desde que llegó Gustavo Petro a la presidencia, ya se cumplen mañana 3 años, se ha estado hablando de esto, ¿no? Otra mafia dura, ¿no? Una pelea, 3 años se lleva en esto. Se han dado soluciones, hemos visto ya en Cali esas imágenes, cero en la factura de la luz, y las casitas con sus paneles solares de a 8 panelitos, eso le alimenta toda la casa. ¿Cómo sería de bonito ver? Bueno, vamos a ver si Diosito nos da la oportunidad, Dios mío, de poder los testimonios, aparte, pues no sé si lo estén haciendo o lo estén mostrando, yo no los he visto, los testimonios de las personas que habitan esas casas, cómo ha sido. Hemos visto pues los recibos y tal, pero una entrevista, compartir un día con ellos, cómo se les ha cambiado la vida, de dónde, cómo hacían antes para pagar la luz, esa platica, en qué la están invirtiendo, si les ha cambiado. Por supuesto, pienso yo, desde la distancia y pues eso sí falta verlo presencialmente, pero yo pienso que sí, lo que siempre hemos dicho. Entonces también esa familia, esa pareja, que muchas veces problemas económicos hacen acabar las parejas. Lo hemos vivido los que tenemos pareja, eso sabemos que cuando llega la racha, ay Dios mío, ahí es donde más juntos toca estar, porque cada uno empieza a tirar y muchas parejas se acaban con eso. Que el problema económico, que la plata, que para el hijo, que el estudio del hijo, están pasando los años y no estudia y véalo ahí, y todas esas pandillas y todo lo que ocurre alrededor, eso es una tortura para los padres. Entonces, bueno, y tenemos que pagar la luz, no, es que vea, no, pero es que la luz, ¿cómo podemos vivir sin luz? Entonces, si se paga, si se ahorra esta platica, entonces se puede invertir. No, pues que resulta que también el muchacho ya puede ir a estudiar gratuitamente. Que los cupos, que las matrículas, que no sé qué carajos, a mí lo que me interesa es que sea realidad, que esa señora Rosa y don Pedro puedan mandar a su hijo a estudiar. Eso es lo que es la transformación. ¿No es así? Un testimonio de eso. Ave María. Entonces, ¿qué pasó con don Pedro y don Jorge? Doña Rosa y don Pedro. Pues que la pareja, pues ahora tienen tiempito para ellos. Ahora se pueden dar un lujito. Se pueden comprar incluso los zapaticos al muchacho, los tenis, los Adidas, lo que sea, lo que quiera. O si el muchacho quiere hacer deporte o algo, entonces alineados también con una participación del Estado, el deporte. El otro hijo de doña Rosa y don Pedro, que el deporte, que es que ese no le gusta el colegio, no le gusta, pero juega fútbol una berraquera. ¿Cómo sería que ese muchacho recibiera también una atención o un apoyo del Estado? No le cambia la vida a esa señora Rosa, al señor Jorge, al hijo futbolista y al hijo que quiere estudiar. No les cambia todo la vida. Es que no es ser petrista. No, de eso no se trata. Se trata de que las cosas pueden hacerse. Y en un país tan hermoso como Colombia. En un país tan hermoso. Aparte el viejito que vive ahí al lado, que nunca ha tenido nada, que lo vemos por allá guerreándola con el Bonais o buscando el rebusque por ahí vendiendo medias, lo que sea, para poder pagar incluso la habitación donde lo vemos, allá al lado de doña Rosa y de don Jorge. No, que el viejito ya recibe 283,000 pesitos sola, que ahí le sirven para pagar la piecita, para tomarse un caldito, una sopita caliente que lo habla Gustavo Petro. Esa es la verdad, es así, no es fantasioso, no es mentira. Y espere que Dios me dé la oportunidad para llegar a Colombia. Yo quiero esos testimonios. Que no sea ahora que la plata la está cogiendo Pedro y se tragó el... No, porque también puede pasar, ¿no? Se tragó el matrimonio porque no puede ver plata. Que la plática la administre la esposa. No. la patrona, porque también puede pasar. Pero en realidad eso es lo que uno dice y siente, y medio poco o mucho que estuve en Colombia, pues lo viví, lo sentí. Me quedé con las ganas de ir a Soledad, a la primera tienda que tuvo los paneles solares, y allá en Pescadito, donde estuvo Gustavo Petro haciendo también esa locución allá en Santa Marta, en la tienda que también tenía y se había transformado y que ya tenía los paneles solares. ¿Qué ha pasado con eso? Pescadito, ya hay varios paneles, porque ahí se dijo que se iban a hacer las granjas solares en los municipios, para que también los municipios generen esa transformación energética, generen su luz pública, su alumbrado público
gracias a los paneles solares. Eso es transformación, eso es cambio, que ahí se le quita un poco en el recibo, ¿no? Porque debe ser así. Si cobran alumbrado público y ese alumbrado público ya va generado por paneles solares, pues ahí hay un descuento en la tarifa, ¿no? No es así. O también la plática se la llevan por la cara. Entonces a don Pedro y a doña Rosa también, porque en el municipio donde viven pusieron granja solar, también se ahorran otro billete con el panel solar. ¿Qué están haciendo? Nada, es que es lo mínimo y aprovechar, por supuesto, las condiciones y la ubicación geográfica de nuestro país. Eso no es fantasioso. Me podrán decir muchas cosas, aunque ustedes me respetan, pero no falta por ahí el uribista chambón que entra a insultar y a decir cuánta estupidez se le ocurre. Y de eso ya hay varios, incluso he tenido que bloquear a varios en el canal porque háganme el favor. Y también nosotros tenemos que controlar eso, porque si no YouTube también nos cae. Tenemos que controlar. Nada de ataques, palabras indebidas, todas las críticas bienvenidas sean. No sin madrazos, porque los madrazos de una vez también me llegan las notificaciones a mí y con eso toca andar alineadito para cumplir los reglamentos, por supuesto, los lineamientos de esta plataforma. Bueno, hablé bastante, ya. Entonces turno para las ñapitas. Y hoy las ñapitas las quiero enfocar un poco. Vamos a hacer un repasito acá con un hashtag que se ha creado y está siendo viral. Petro me cumplió. Varias personas pues han publicado definitivamente yo voté por esto, porque voté, porque tengo más facilidad, acceso a los créditos para producir mi tierra. A los campesinos, ¿no? A mí me cumplió. A mí me cumplió porque hay más insumos, mejores equipos y podemos atender mejor a la gente. Se giraron 48 billones de pesos en 2024 directamente a hospitales y clínicas. Y en el hospital donde trabajo ya no dicen que no hay plata. Petro me cumplió, a mí me cumplió porque antes no teníamos cómo sacar los productos, todo era trocha. Hoy se intervinieron 7.940 kilómetros de vías regionales entre 2013 y 2025. Esto también estamos atentos, esto tiene que ser también una explosión de vías regionales. Entonces, mejorando la conectividad rural y dándonos una verdadera salida al mercado. Eso lo hemos escuchado, yo lo he escuchado desde en el 90 y pico. Lo escuchaba en la universidad, en la problemática de las vías terciarias, por supuesto, ¿no? Rural aún, brevemente, del 58,9% que en el 2012 era pobre. Hemos bajado 42. Aún hay más pobreza en el campo que en la ciudad. Desigualdad social. Porque hay terratenientes con la tierra. El día en que no haya terratenientes improductivos y no hayan campesinos, compañeros, no haya campesinos en el campo colombiano, no hayan campesinos sin tierras, sino campesinos con tierras, entonces ese día podremos decir que la riqueza habrá podido comenzar en el campo colombiano. Palabras que se dieron ayer en esa alocución presidencial. Petro me cumplió gracias a que la inflación bajó 4.82%. Quiero decirles que Petro me cumplió, queda un año y espero que vengan 4 años más. Titania Castro publica: en vez de EPS quebradas hay hospitales con plata, en vez de promesas hay médicos llegando a los territorios. En vez de discursos hay buques hospitalarios, equipos básicos y sistemas indígenas de salud propia. La salud también es poder popular. Y publica también esta: a mí me cumplió porque nunca había visto un médico llegar hasta mi casa. A mí me cumplió porque hay insumos, mejores equipos y podemos atender mejor a la gente. En fin, pues ese hashtag Petro me cumplió se ha hecho fuerte y sigue haciéndose cada vez más fuerte. Pues la verdad es esa. ¿Ustedes qué dicen? ¿Petro les ha cumplido? Esperemos que así sea. Siguiente ñapita. Manguitos en el progresismo. Paulino Riascos es uno de ellos, uno de los casos. Muchos olvidaron que llegaron por la lucha popular y el pueblo olvidado. Actúan por conveniencia, ahora se creen reyesuelos y pisotean los sueños del cambio. Señores y señoras, ¿en dónde quedó la coherencia?
Y tenemos aquí a Sandra Chindoy. Escuchémosla. Dicen que la política es dinámica, pero no debería ser tan dinámica cuando se trata de principios. Y digo esto por la opinión que expuso el senador Paulino Riascos. Dijo él que preferiría al expresidente Álvaro Uribe en libertad y que además resaltaba sus aportes en la construcción del proyecto de nación. Realmente esto es increíble. Yo quiero preguntarle a él, ¿qué ha hecho el señor Uribe para construir país? ¿Qué ha hecho por las comunidades étnicas? ¿Qué ha hecho por nuestros territorios? ¿Qué ha hecho para que haya justicia social para el pueblo colombiano? ¿Qué ha hecho él por nosotros? ¿Realmente hablamos de coherencia o hablamos de conveniencia? Yo sí creo que en este momento decisivo que viene para Colombia y para el pueblo y para el movimiento progresista y para quienes se consideran o nos consideramos alternativos, es importante que veamos con lupa y fortalezcamos nuestros principios de coherencia, dignidad y sobre todo criticidad, porque si no es así, difícilmente vamos a poder tener un futuro político y brindarle al pueblo colombiano alternativas realmente para construir un proyecto de nación, porque no puede ser alguien progresista que defienda a un delincuente como Álvaro Uribe Vélez. Totalmente de acuerdo, Sandra, totalmente de acuerdo. Eso no puede ser. Y ojo, que por ahí uno ya ve ciertas, como es que decían antes, esos indicadores clínicos en esas pruebas que hacían al ingreso en las empresas. En la universidad vimos ese tema de los indicadores clínicos que daban esas pruebas técnicas que te hacen, esas pruebas que hacen para el ingreso en las empresas. Indicador clínico. Por ahí estoy viendo muchos indicadores clínicos de ese tipo. Ojo con esa formación de las listas. Ojo, porque el chequecito de los 50 y pico de millones, eso más de uno se tuerce. Ahí vimos un caso. ¿Cómo olvidar lo de Katherine Miranda? Oiga, pero increíble, ¿no? Por allá también vimos a Hernán Muriel, que tuvo un encontronazo con JP, muy bien, haberlo desenmascarado al frente de todos, porque vimos a Hernán como aquí en la casa también varias veces. Yo obviamente no voté por ese tipo, pero sí llegamos a ver, no lo voy a negar, ese video que hablaba en el estallido social y sopas. Eso como que te estremecía, ¿no? Y Uribe, Duque. Y verlo ahora, wow. ¿Y cuál es el argumento? Como todos, ¿no? Todos ahora el argumento, que la carta de Leiva, eso payaso que es un loco, que eso no sirvió para nada, que los posts de Vicky Dávila, eso ya sabemos que son falsos montados. Ahora la excusa de todos, he visto desde la distancia en una buceta, es que ese es drogadicto. Es que ese se la metió toda. Así termina y ya no hay argumento. Sí le dio, por supuesto, le dio cabida a toda esa gente. Como el JP que ayer cuando vio que Hernán le estaba diciendo la verdad, es que usted defiende al marihuanero. ¿Perdón? Ese es el argumento. No tuvo más. Y así son. Y yo sí, es que candidato a la presidencia, hágame el favor, que por el verde. Repito, y esa consulta de centroizquierda, ¿eso qué es? Eso es, yo no sé. Pero ojo, el chequecito alborota a mucha gente que después, ya sabemos. Siguiente ñapita. No se me asusten. Voy a decir la palabra, esa palabra que nos connota, pero que en realidad la función es otra. La voy a decir. ¡Carrotanques! No se me asusten, que esta vez es por eso, para lo que fueron creados. Porque los carrotanques ahora llegaron 2 a San Andrés y Providencia. Ya sé, esa palabra. Yo personalmente odio esa palabra carrotanques. No la función que hace la palabra, porque lo que ha significado para el gobierno. Otro de los argumentos es que se robaron la plata, se robaron la UNGR, es el gobierno más corrupto y el presidente es periquero. Listo. No hay más. Eso es lo que tenemos que combatir ahora, ¿no? Tristemente. Lo veo desde la distancia, es que se siente, y seguro que llegaré allá, y el señor del taxi, pues es que ese Petro,
Eso es un periquero, eso, la travestis y... ¿Perdón? Lo decía el JP allá en el Congreso. Ahí lo gritaba. Ese es el argumento y esa es la defensa que tienen cuando se ven ya acorralados, cuando le están diciendo la verdad. Entonces seguimos, carrotanques. Llegaron a San Andrés. Escuchemos a Carlos Carrillo. Andrés y Providencia van a tener carrotanques de la UNGRD. Fueron 5 días de navegación por alta mar y toda suerte de desafíos logísticos para poder traer estos vehículos hasta acá. Pero ya el archipiélago cuenta con 2 carrotanques. Cada uno de estos tiene capacidad de 8.000 litros y garantizará el abastecimiento de hasta 10.000 personas por día. También pueden apoyar la atención de emergencias como incendios forestales y la sequía en el territorio. Estos vehículos, por supuesto, hacen parte de esos 80 carrotanques de los que tanto habló el país el año pasado. Esos que encontramos abandonados, deteriorándose y hoy están recorriendo todo el país cumpliendo con su servicio. Con este equipo vamos a poder atender a esa comunidad que aún no tiene acceso a agua potable permanente, pero también vamos a poder atender situaciones de emergencia en épocas de sequía y otro tipo de situaciones en nuestro municipio. Agradecemos a la Unidad Nacional de Gestión de Riesgo, al Gobierno Nacional y a la gestión que tuvo el departamento y el municipio en este proceso. Bueno, una buena noticia, ¿no? De los carrotanques. En San Andrés siempre se ha sufrido por el agua. Yo tuve la oportunidad, mi mamá trabajaba en Telecom y a ella la enviaron, trabajaba en larga distancia, la enviaron a San Andrés, la enviaron en un mes, le tocó ir a San Andrés y tuve pues el placer de ir con ella. Eso, llegué yo a Bogotá con la sensación aquí del agua, todo el tiempo metido en la playa y tenía siempre, me recuerdo mucho el problema de no se podían por nada tomar agua de la llave y el problema del agua en determinadas horas, en muchas horas del día, no había servicio de agua. Todavía ese problema persiste en San Andrés. Les hablo de hace muchos años, Dios mío, las canas. Buena noticia entonces, los carrotanques que han llegado a San Andrés y Providencia. Ya los hemos visto distribuidos por varias partes del país. Siguiente ñapita, dice Berly López. Sí, señores, se movió la cloaca. La fiscalía por fin imputó a Julio Gerlain por querer comprar el silencio de Aida Merlano. La razón, evitar que hablara de la corrupción que embarraría hasta el cuello a los Gerlain y a los Char. Después de 2 años de intentos fallidos, la fiscalía por fin imputó cargos por soborno en actuación penal en contra del empresario político barranquillero Julio Gerlain y 2 abogados. Escuchemos ese momento. El por qué, doctor Julio, ingeniero Julio, se puede por parte de la Fiscalía, más adelante se explicará a profundidad, determinar o considerar que usted presuntamente es el determinador de las conductas desplegadas por parte del doctor Teodoro Antonio de Jongo. Entonces, como le refería ingeniero Julio, ese 29 de septiembre realiza usted esta llamada recibida por parte de la señora Tatiana Oliveros Gutiérrez en el teléfono en la cárcel del Buen Pastor y en la cual refiere usted que por favor se realicen los trámites para recibir la visita del doctor de Jongo. Visita que se da el día 30 de septiembre, doctor Teodoro, ingeniero Julio. 30 de septiembre se realiza esta visita a las instalaciones de la cárcel del Buen Pastor. Un día antes de la fuga de la señora Aida Merlano, que ocurrió el 1 de octubre del año 2019. Daniel Hernández. Y mire quién está allá arriba. Otro caso más que pierde el señor Lombana. Ahí están, véalo, Lombana y este oscuro fiscal Daniel Hernández. También lo hemos visto en la audiencia, en el juicio contra Diego Cadena, ¿no? Pero bueno, lo importante entonces es que se movió la cloaca. Como dice Berly López, después de 3 años. 3 años. Ojo. ¿Quiénes eran anterior? Ya Barbosa, Mancera. Siguiente ñapita. Y por supuesto tenemos que hablar del día de mañana. Mañana 7 de agosto celebramos un día más
de esa batalla de Boyacá, ¿no? De ese enfrentamiento crucial en la lucha por la independencia de Colombia. 3 años se cumplen también mañana del gobierno del cambio, del primer gobierno progresista, 3 años de ataques bestiales. Pero también mañana está citada la marcha uribista, ¿no? Hemos visto incluso presiones por parte de empresas, eso lo tocamos en el video anterior, que por cierto nos preguntamos, ¿no? Como por ahí también se ha hecho viral esa pregunta. ¿Les van a pagar a los que quieren, esos empresarios que están sacando a sus empleados el día de mañana a marchar obligados? ¿Les van a pagar o les van a reconocer el festivo? O por la carita también, con la amenaza de despedirlos, como también hemos visto varias denuncias, ¿no? Entonces mañana, la marcha para defender a Álvaro Uribe. Al respecto, pues, traigo varias cositas ya para cerrar el video, para que unas pildoritas, por ejemplo. Primero, estas 2 alocuciones, como dice No Más Corrupción. Comparemos estas 2 alocuciones. Con sentido de legalidad, Álvaro Uribe enfrentó el narcotráfico, el terrorismo y a los regímenes totalitarios de América Latina. Producto de su lucha, él y su familia han sido víctimas de todo tipo de ataques y difamaciones, de todo tipo de epítetos y de todo tipo de acusaciones. Con gallardía, ha acudido siempre a todos los llamados que le ha hecho la justicia con la frente en alto. Duele como colombiano que muchos de los que han lacerado al país con barbarie se defiendan en libertad o inclusive tengan garantizado jamás ir a prisión, y que un servidor público ejemplar que ha ocupado la más alta 4 de agosto del 2020. Ahora, escuchemos. El día 5 de agosto del 2025, Gustavo Petro. Los pequeños empresarios quebraron por centenares de miles y no le dieron ni la mano. No recuperaron, fue a los amigos de Duque, en Avianca, en la prensa, El Tiempo, RCN. Por eso los aplauden a Uribe, por eso no son capaces ni siquiera de mencionar, ni de respetar a la justicia. La irrespetan todos los días, diciendo que él no debe estar preso. Yo no me voy a meter en eso, ni voy a decirle si sí o si no. Pero a la justicia se le respeta en Colombia y en Estados Unidos. Colombianos que se van allá a destruir la justicia en Colombia. Traidores a la patria, no oposición. Una oposición no tiene esa indignidad. Que se defiendan en los tribunales, están en su derecho, como quieran, y los jueces deben ser libres de lo que decidan. Libres completamente. No jueces con miedo, no jueces pensando que los van a matar, o arrodillados porque en las redes y en la prensa insinúan que los van a matar, por hacer justicia en Colombia. Así nos mataremos entonces todos, porque para la paz tiene que haber justicia. Y justicia habla en Colombia. Cualquiera que sean sus decisiones, que este presidente las protegerá. Se tira. Grandes diferencias, ¿no? Grandes diferencias. Estamos recordando, ¿no? Pues más pildoritas. Señor Uribe, son muchos. Es el secretario general de la presidencia, jefe de unidad, su jefe de seguridad, el ministro de Agricultura, el ministro del Interior, comisionado de la Paz, ministro de Salud, secretario jurídico de la presidencia. Todos ellos colaboraron con usted. Ahora son procesados y usted no sabía nada. Esa es la pregunta. Por ese genocida es que van a salir mañana. Pues mucha gente mañana seguro se va a quedar en casa. ¿Quién más se va a quedar en casa? Pues el Matarife. ¿Serán los militares, los paramilitares, las autodefensas, los periodistas, las autodefensas campesinas o quién será? Dios bendito. Uy, señores periodistas, buenas noches. ¿Cómo dice?
El doctor Álvaro Uribe Vélez, gobernador de Antioquia, no, él salió, sí, a conseguir más armas. No, es que sí, bueno, que esté muy bien, señorita periodista, y saludos por allá. Uy, no, este doctor Álvaro Uribe Vélez ya no sabe si la guerra es para civiles o para militares. Bueno, llegamos al final de este video y dejé esta noticia, estas imágenes para lo último. Es preocupante, la verdad, porque se han conocido unas imágenes de Gustavo Petro donde queda mal parado, podemos decirlo. Y es que en las últimas horas, como lo digo, se han publicado esas imágenes. Lo quería dejar para, al principio pensé en traerlo o no traerlo, la verdad, lo pensé, pero pues tenemos que mostrarlo. Gustavo Petro ha sido pillado en la cocina del Palacio de Nariño llevándose un plátano. No se me asusten. Ahí está el momento. Se lo llevó por toda la carita linda. Véalo, ahí va. Pues, véalo, ahí va. Atención entonces, como vimos en las imágenes, Petro fue captado en cámara cometiendo un delito. Sí, señores, próximo titular de semana, Petro se robó un banano de la cocina del Palacio de Nariño. Cocina que nunca supieron que existía ninguno de los anteriores presidentes. Allá llegó Gustavo Petro. Con estas imágenes entonces cerramos este contenido. Me voy a revisar la cuenta porque ya aquí ya es de noche. Ya estamos pasadita, ya está oscurito. Y quería ver si hay algún post. No, por el momento no hay ningún repost. Entonces estaremos pendientes, por supuesto, a la nueva información, a que ocurra mientras estamos descansando, cómo nos despertamos el día de mañana, y aquí traeremos la información para todos ustedes. Miles y miles de bendiciones, abrazos ancestrales desde la distancia y como siempre millones de gracias a todos ustedes. Esperamos que les haya gustado el contenido del día de hoy y que se suscriban si no lo han hecho. Estamos en esa campaña de llegar a los 150,000 suscriptores y seguro que lo vamos a lograr con su apoyo. Nos vemos en la próxima. Miles y miles de bendiciones, mucho cuidado mañana, mucha gente se quedará en casa, es lo mejor, así como el otro que no puede salir, pero mejor evitar, si no es necesario, pues hay que aprovechar el día para descansar, ¿cierto? O si tienen algún plan, pues vayan y se dan un paseíto por ahí cerca, ¿no? Bueno, nos vemos entonces en la próxima, estaremos aquí atentos a lo que ocurra el día de mañana. Feliz noche para todos, noche aquí en Europa, feliz tarde y resto de día allá en Colombia y en el resto de América. Nos vemos.